Buenos días a todos y a todas, y es un placer recibirles en este acto inaugural de la 13ª reunión del Consejo Mundial del Proyecto Martí de Solidaridad Internacional. Me acompañan en la mesa el embajador de Cuba en España, don Gustavo Machín, que ha tenido la gentileza de desplazarse a nuestra ciudad para este acto. También tenemos al alcalde de la ciudad de Zaragoza, don Pedro Santisteve. También a un consejero de nuestro Gobierno de Aragón, el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, que es el responsable de estos temas de despoblación y equilibrio territorial que nos van a ocupar. También preocupada por estos temas está nuestra Diputación Provincial, y tenemos a su vicepresidente primero, señor don Martín Llanas. Y todo esto no hubiera sido posible sin dos personas. El coordinador de este proyecto, don Héctor Hernández, que nos acompaña aquí desde La Habana, desde esa hermosa ciudad donde José Martí es mucho más de lo que ustedes se puedan imaginar. Hay que verlo y hay que vivirlo para conocerlo. Y Paco Beltrán, Francisco Beltrán, que es el vicerrector de Internacionalización y Cooperación, que junto con todo su equipo y con el equipo de Héctor se han ocupado de hacer que esto sea posible. Y por eso el primero que va a tomar la palabra para explicar un poquito más de esto es Francisco Beltrán. Paco. Muchas gracias, rector. Muy buenos días a todos y muchas gracias por su asistencia, tanto al público en general como a los miembros del Consejo Mundial, como a los ponentes que van a intervenir en las diferentes actividades que se van a celebrar en torno a esta 13ª reunión del Consejo Mundial del Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional, cuya finalidad prioritaria es la organización de la Cuarta Conferencia por el Equilibrio del Mundo, que se celebrará en La Habana en el próximo mes de enero, bajo los auspicios de la UNESCO y de la Organización de Estados Iberoamericanos. La celebración de esta reunión en Zaragoza tiene una explicación muy evidente, porque aquí es donde hace 145 años José Martí, el gran pensador y poeta cubano, el inspirador o uno de los inspiradores de la lucha por la independencia cubana, residió durante 18 meses, durante un año y medio, para finalizar sus estudios de Derecho y Letras, cuando venía a reponerse del quebranto en su salud que le produjo el tiempo que estuvo sometido a trabajos forzados en una cantera, precisamente por sus actividades políticas contra la potencia colonial. Pese al breve tiempo que Martí estuvo en Zaragoza, esta ciudad y nuestra región, Aragón, quedó firmemente, profundamente grabada en la memoria de Martí, que siempre se refirió a ellas con gran cariño, una tierra en la que experimentó un amor temprano, en la que hizo grandes amigos y en la que finalizó sus estudios, y a la que dedicó algunos de sus versos, como los que aparecen recogidos en la placa que aparece sobre el busto de Martí, que se encuentra en el vestíbulo de este edificio. Estimo a quien de un revés echa por tierra a un tirano, lo estimo si es un cubano, lo estimo si aragonés, que es una de las estrofas que empieza precisamente diciendo que guarda un lugar en su corazón para Aragón, como reza la placa que en la calle Manifestación 13, entonces Platerías, conmemora el periodo en el que Martí vivió allí antes de trasladarse a la calle del Olmo, siempre alrededor del Mercado Central. Junto a ese busto hemos dispuesto un libro de firmas para aquellos que deseen dejar constancia de algún pensamiento, de alguna reflexión a propósito de Martí. Martí, precursor del modernismo en América Latina, es un poeta mundialmente conocido
incluso para quienes nunca hayan abierto el tomo de los versos sencillos o de cualquiera otro de sus escritos. Quizá incluso muchas personas ignoren que lo han cantado o lo han oído cantar, porque suyos son también versos tan conocidos como los que empiezan, casi más que recitarlos dan ganas de cantarlos, aunque no lo voy a hacer. Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy, arte soy entre las artes, en los montes, monte soy. Yo sé los nombres extraños de las hierbas y las flores, y de mortales engaños y de sublimes dolores. Yo he visto en la noche oscura llover sobre mi cabeza los rayos de lumbre pura de la divina belleza, alas nacer bien los hombros de las mujeres hermosas y salir de los escombros volando las mariposas. Y sigue mucho más, por lo tanto, si alguien no ha caído en la tentación, que como Oscar Wilde decía, es lo único a que él no podría resistirse, que lo haga y que lea los versos de Martí. Para quien no haya estado en Cuba, realmente es difícil hacerse una idea de la enorme importancia que la figura de Martí tiene en ese país. Y para quien no se haya acercado a sus escritos, probablemente resulte difícil captar la enorme trascendencia, la enorme relevancia de su pensamiento, que es precisamente el que siglo y medio después sigue animando estos encuentros que llevan el nombre de Conferencia por el Equilibrio del Mundo. Me preguntaban esta mañana en los medios y decía que además Zaragoza y Aragón tienen una gran deuda con Martí. Zaragoza en Cuba es en gran medida conocida como la ciudad en la que estudió Martí. Y en buena medida Martí fue responsable, uno de tantos, de que la lucha contra una potencia colonial no terminara enfrentando a los pueblos y las entrañables relaciones de afecto que entre Cuba y España existían hayan seguido existiendo. La Universidad de Zaragoza siempre ha mantenido un recuerdo de ese egregio estudiante suyo que lo fue. En el año 95 el rector Badiola entregó los títulos de Derecho y Letras que Martí no llegó a recoger y que hoy se exponen en el Memorial a Martí en la Plaza de la Revolución de La Habana. Ese mismo año se encargó el busto que aparece a la entrada. Al año siguiente, en la Facultad de Filosofía y Letras, se creó una de las más veteranas cátedras José Martí, consagrada a fortalecer los intercambios entre las universidades de La Habana y de Zaragoza, entre Cuba y España. Y el año pasado, por iniciativa del rector y de su consejo de dirección, se le otorgó la medalla que conmemoraba el 475 aniversario de la fundación de la Universidad de Zaragoza, que hoy se conserva en La Habana, en la fragua martiana, un lugar muy entrañable, precisamente las canteras en las que Martí penó. Por ello, la Universidad de Zaragoza ha acogido con gran entusiasmo esta iniciativa de celebrar aquí esta reunión del Consejo Mundial, auspiciada por la UNESCO y por la OEI, como decía antes, dos de cuyos responsables, la señora Nada Al-Nashif, subdirectora general para las Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO, y Mariano Jabonero, secretario electo de la OEI, que desgraciadamente no pueden acompañarnos, nos han rogado que diéramos lectura a las cartas que han tenido la bondad de enviarnos y que rezan así. Distinguido señor rector, me complace dirigirme a usted para expresar mi agradecimiento por la carta recibida el 13 de junio de 2018, donde me invita a participar en el acto de apertura de la 13ª reunión del Consejo Mundial del Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional.
Sería para mí un honor poder asistir, pero lamentablemente en esta ocasión no será posible porque coincide con la próxima Conferencia Iberoamericana de Ministros y Ministras de Educación que tendrá lugar en Guatemala el 26 de septiembre, cuya convocatoria y presidencia me corresponden. Expreso mis mejores deseos para que esta 13ª reunión sea todo un éxito y asimismo quiero expresarle que puede contar con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura para seguir apoyando esta iniciativa. Mariano Jabonero. Y traducida del inglés. En nombre de la UNESCO deseo agradecerle su amable invitación para asistir a la 13ª reunión que se celebrará en Zaragoza el 24 de septiembre. En primer lugar, deseo felicitarle por esta excelente iniciativa. La labor del proyecto internacional José Martí ha apoyado firmemente las acciones de la UNESCO para la construcción de la paz, basándose en la solidaridad intelectual y moral de la humanidad, y la próxima reunión del Consejo Mundial del proyecto brinda una excelente oportunidad para reafirmar el diálogo y la comprensión mutua. Me alegra mucho saber que van a participar en la reunión algunas distinguidas personalidades muy vinculadas a la UNESCO, como el señor Federico Mayor, que dará después la conferencia inaugural, don Atilio Borón, Frei Beto, todos ellos galardonados con el Premio Internacional José Martí de la UNESCO. Lamento a continuación que compromisos previos le hayan impedido asistir. En torno a esta reunión, bueno, y firma Nada al-Nashif. En torno a esta reunión se van a celebrar una serie de actividades en las que no voy a insistir porque el tiempo apremia y somos muchos los que tenemos que intervenir, aunque solo diré que aprovechando la presencia de tan relevantes intelectuales como forman parte miembros del Consejo y también gracias a la bondad de otros colegas que han aceptado venir a hablarnos de diferentes materias, podremos celebrar, aparte de las dos conferencias magistrales de dos figuras que no necesitan presentación, como son Federico Mayor e Ignacio Ramonet, que se celebrarán el día de hoy, mañana tendrán lugar a lo largo de todo el día y en este mismo lugar una jornada sobre la despoblación que contará con exposición de casos latinoamericanos, con aproximaciones académicas en relación con instrumentos de medición de la despoblación o políticas de gobernanza, con una mesa, digamos, de políticas en relación con la despoblación, en la que estaba prevista la participación del consejero Soro, pero que desgraciadamente por coincidir con el debate sobre el estado de la comunidad me temo que no podrá asistir, así como la exposición de interesantes, entre otras personalidades políticas, así como interesantes aportaciones de casos en los que la emigración ha conseguido revertirse, como el de Escocia, o las políticas que se están llevando al norte de Europa, en Laponia, o las experiencias, por ejemplo, en Japón, que ha estudiado Peter Mattingly y que abren quizás nuevas oportunidades para no solamente intentar paliar o revertir la despoblación, sino aprovechar posibles oportunidades. Por la tarde tendrá lugar un ciclo de conferencias en el Centro de Historias del Ayuntamiento en torno a la figura de José Martí y en esta misma casa, pero en la sala Pilar Sinués, una serie de intervenciones acerca de migraciones y derechos humanos o de la ciberfísica impartidas también por consejeros como Frei Beto, Atilio Borón o Ruth, entre otros. Y ya, por cierto, mañana en la breve pausa para café se expondrá en la sala Amparo Poch, que está al lado del centro de prensa, el expediente de José Martí que se conserva en la Universidad de Zaragoza. Y por último, ya me queda tan solo la lista de agradecimientos, que no es poca, porque las instituciones aquí representadas en esta mesa tuvieron desde el principio nos brindaron desde el principio un decidido apoyo para la celebración de este evento. La Consejería de Vertebración del Territorio, de Movilidad y Vivienda, representada aquí por José Luis Soro, así como la Consejería de Innovación, Investigación y Universidad, cuyo titular no ha podido asistir al acto. La Diputación Provincial de Zaragoza, representada aquí por don Martín Llanas, y el Ayuntamiento de Zaragoza, representado por su alcalde Pedro Santisteve y por Fernando Ribarés, que desde el principio nos brindó su apoyo decidido.
Quiero expresar mi agradecimiento más sincero a todas estas instituciones, así como a todo el equipo del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación y el gabinete del rector, aunque me perdonarán que lo individualice en la figura de Mar Pisa, que ha sido realmente una figura clave en el feliz término al que espero que llegue esta reunión. Quiero hacer también un agradecimiento especial al señor embajador de Cuba por habernos brindado su presencia y, naturalmente, mi más cálido reconocimiento a don Héctor Hernández Pardo, el director del proyecto José Martí de Solidaridad Internacional, auténtica alma mater de esta reunión y de las conferencias por el equilibrio del mundo, así como, por supuesto, a todos los asistentes y a los consejeros y ponentes que nos visitan. Muchas gracias por su atención. Bueno, a continuación tiene la palabra don Héctor Hernández. Héctor, bienvenido a tu casa. Muchas gracias, rector. A las autoridades presentes, el agradecimiento por el apoyo que han brindado a esta iniciativa. Las palabras de el amigo Paco, si me permiten, poco académico, pero realmente así lo sentimos, muy cercano. Me evitan tener que tratar algunos temas relacionados con la figura de Martí, porque él los abordó muy bien. Efectivamente, la figura de José Martí para Cuba es imprescindible. No se puede entender la historia de Cuba, lo que fue, lo que es y lo que será, si no se toma en cuenta la enorme influencia del pensamiento de José Martí en las distintas generaciones de cubanos que le han sucedido. Pero no es el proyecto José Martí de Solidaridad Internacional, que tiene, como explicó Paco, apoyo del sistema de las Naciones Unidas a través de la UNESCO. No se realiza, no se inaugura a partir de lo que significa Martí para los cubanos, sino sobre la base de lo que significa Martí y pudiera significar para el mejoramiento humano. Eso es lo que explica la sombrilla que le da una organización como la UNESCO. En cuanto a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, también se explica porque Martí se puede considerar la figura por excelencia que refleja la cultura iberoamericana. Hijo de Banaria, hijo de valenciano, se nutrió de lo mejor de España. Hay anécdotas desde muy joven. Martí, cuando llega a España, después de sufrir cruel prisión, muy joven, cómo él toca la puerta de Pablo Iglesias, el fundador del socialismo español, para explicarle a Pablo Iglesias el caso cubano y convencerlo, y para que represente en las Cortes el interés de Cuba. Y Pablo Iglesias lo dice en sus memorias, y Pi Margall va a tocar las puertas de Pi Margall. Y como defendieron la causa cubana en las Cortes, fueron acusados de traidores. ¿Quién los convenció? Un joven de apenas 20 años. Martí asume lo mejor de la cultura iberoamericana, se nutre de la historia latinoamericana,
de lo mejor de América Latina. Es uno de los intelectuales que en su época defendió más la cultura, las culturas autóctonas. Pero no se detuvo ahí. Tengo un amigo estudioso de Martí en los Estados Unidos que se llama Ivan Schulman, que él me ha dicho que no hay intelectual norteamericano que haya hurgado tanto en la sociedad de Estados Unidos como José Martí en su época. Hay que ver las escenas norteamericanas. Aquí nos acompañan hoy dos personas que están muy adentradas en estos temas. El investigador martiano más importante que tiene Cuba hoy, el doctor Pedro Pablo Rodríguez, a cargo de la edición de las obras completas, ya van por el tomo, edición crítica de las obras completas, ya van por el tomo 27, y no se sabe si pasa de 50. Y la doctora Ana Sánchez, directora del Centro de Estudios Martianos, que tiene un trabajo, esa institución de investigación formidable. Ahora, es verdad que Martí se plantea un proyecto político que como primer paso tenía la independencia de Cuba y de Puerto Rico. Es verdad. Ahora, mucha gente en el mundo lo limita a esa acción política. Pero el gran proyecto político de José Martí empezaba con Cuba y con Puerto Rico, pero terminaba con la unidad latinoamericana, con la integración, con la concreción del sueño bolivariano de una América unida, y lo dice por escrito, y acaso con eso se logrará el equilibrio del mundo, porque él advertía que era necesario ese esfuerzo, ese empeño para poder lograr un balance entre las potencias europeas y el imperio naciente en los Estados Unidos. A Martí le toca vivir el surgimiento de la fase imperial en los Estados Unidos. Y por eso apura ese proyecto. Él lo dice también y lo escribe a un amigo mexicano muy cercano, ya en plena guerra de independencia, lo dice, que esa guerra que él iniciaba era para impedir a tiempo, con la independencia de Cuba, que se extendieran por las Antillas los Estados Unidos y cayeran con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Martí fue el primer revolucionario en el mundo que creó un partido para hacer una revolución. No hay otro, ni siquiera Lenin. Y un partido además que consideró la liberación de otras tierras. Solamente con ese proyecto político ya hubiera pasado a la historia universal como uno de los grandes. Pero la cuestión es que Martí fue un teórico excepcional y un práctico político. Él logró la unidad de los cubanos cuando nadie pensaba que podía hacerlo. Se subordinó a su partido y a él generales de la guerra de los 10 años, con los cuales tuvo incluso en un momento determinado desencuentros, porque no aspiraba para Cuba caudillismo, sino una democracia con todos y para el bien de todos. Y a ellos les dijo un día: general, una república no se funda como se manda un campamento. Y retiró su apoyo. Y a esas mismas figuras después los convenció y los subordinó a su partido y a él y a su proyecto político.
eso bastaría. Pero el tema es que Martí, a decir de Sarmiento, por ejemplo, que fue su enemigo político, el argentino, Sarmiento decía que en la literatura castellana Martí era como Víctor Hugo para la literatura francesa. A diferencia que Víctor Hugo no hizo la revolución y Martí sí la hizo. Y hay que ver lo que dice Gabriela Mistral de Martí como figura que representaba lo más autóctono de América Latina en la literatura. Y hay que ver lo que dice Juan Ramón Jiménez, que se consideró inspirado en su manera de escribir poesía por José Martí. Ahora, esa misma figura hizo lo indecible por asegurar que aquella guerra no se confundiera con el odio al español. Yo creo que uno de los grandes logros de José Martí en la sociedad cubana fue haber sembrado la amistad hacia el pueblo español. Cuando el rector estuvo por allá, yo quise llevarlo a un lugar que mira que le digo a la gente de turismo, lleven a los españoles allí. Pero como a veces en Cuba el turismo quiere hacerse como en Cancún y nosotros debemos hacer un turismo diferente. Yo lo llevé a un monumento que está en el centro de La Habana, hecho por la revolución en 1970 y pico, por la revolución cubana. Un monumento gigantesco al ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ustedes dirán, bueno, eso no es nada nuevo. Pero ese monumento no es cualquiera. Es un monumento raro, diferente. Es un Don Quijote desnudo y esquelético sobre un Rocinante que tenía un hambre tremenda, que se le ven las costillas, pero que el hombre no suelta la lanza. Es como el Don Quijote del Sur. Pero lo importante no era tanto enseñarle al rector y a Paco el monumento, sino lo que dice la tarja de aquel monumento. Si la memoria no me falla, y el rector me ayuda, que tiene más memoria que yo, dice más o menos así esa placa: porque somos de España, en Miguel, en Machado, en Lorca, porque fue la última mirada de sol del Pablo nuestro. Se refiere a Pablo La Torriente Bravo, caído en la Guerra Civil Española. Porque nunca hemos temido el tamaño de los molinos de viento, porque suena bajo nuestros talones el costillar de Rocinante, porque somos de España. Yo me pregunto, ¿qué pueblo que luchó 30 años contra el colonialismo español es capaz de decir eso? Por eso yo creo que las instituciones españolas, y hay que felicitar a Zaragoza, hay que felicitar a las autoridades que han colaborado, tienen que levantar la figura de José Martí como una figura trascendental de la cultura iberoamericana. No solo por su proyecto político, no solo por lo que representa en las letras hispanas, sino por su pensamiento creador, porque a Martí no se le puede limitar a una escuela. Martí es de esas figuras fundadoras de corrientes de pensamiento, como lo fue Cristo.
no por casualidad. Una vez, yo eso lo he contado, en busca de colaboración para todo este esfuerzo internacional, tocamos puertas del Consejo Nacional de Iglesias. Y el pastor Bautista, que entonces dirigía el Consejo Nacional de Iglesias, yo le empiezo a hablar para tratar de convencerlo. Y me dice, no, pero no es necesario que me argumente mucho. Yo me hice cristiano leyendo a José Martí. Y cuando fuimos a tocar la puerta de una organización budista internacional muy importante, que nos da un apoyo tremendo para todo esto, incluyendo apoyo financiero para la conferencia, que es la Soka Gakkai Internacional, con sedes en Japón, pero que tiene millones de afiliados en todo el mundo. El maestro presidente de esa fundación, el maestro Ikeda, un hombre muy culto, ha dicho que él, que ha leído muchísimo del pensamiento occidental, no conoce ningún pensador más cercano al budismo que José Martí. Entonces, los cristianos por allá, Martí, los budistas por acá, José Martí. Y cuando voy a tocar puertas de las instituciones socialistas de Cuba, todo el mundo ahí, empezando por Fidel Castro, se manifiestan martianos desde su origen hasta su muerte. Porque, por ejemplo, Fidel, que siempre decía, toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz, primero pidió que no se erigiera ningún monumento, ni nada de eso, y pidió que sus restos fueran guardados en un lugar muy sencillo, que cuando usted lo mira, es una piedra que da la idea de un grano de maíz. Ahora, esa figura ha legado a la humanidad una serie de principios y de ideas trascendentales para el mejoramiento humano, trascendentales para el mundo que todos quisiéramos. Y eso es lo que explica que en el Consejo Mundial del Proyecto José Martí haya, por ejemplo, perdonen si a alguien no menciono, pero es a manera de ejemplo. Por ejemplo, digamos, ahí tenemos un profesor mexicano que hizo su tesis sobre temas educativos de José Martí, ha creado una universidad en México que se llama Universidad José Martí de Latinoamérica, que es el doctor Cuellar. O por ejemplo, una persona como Frei Beto, uno de los intelectuales más relevantes que tiene Brasil, teólogo dominico, que se ha vinculado a todo esto de una manera tremenda y se considera ya un martiano por excelencia. O por allá tenemos un profesor de Corea del Sur que ha creado grupos de estudios martianos en Corea del Sur, tiene una conferencia de él. O el mismo doctor Federico Mayor Zaragoza, que no tiene necesidad de esto por su agenda de grandes actividades y grandes conferencias en importantes instituciones. Sin embargo, él le da importancia a esto. Es un estudioso martiano y hay que escuchar lo que hoy trasladará con respecto a Martí las generaciones venideras. O, por ejemplo, los amigos de Argentina que están aquí presentes, Inés Páez, Atilio Borón, que crearon allí una red de cátedras nacional en más de 10 universidades con cátedras José Martí. O sea, que estamos ante una figura cuyas ideas en el campo de la educación, de la cultura, de la ciencia, sobre todo su carga ética, tienen un valor indiscutible para buscar alternativas a la situación peligrosa del mundo contemporáneo.
y el proyecto José Martí lo que busca es, aunque sea modestamente, sensibilizar a la opinión pública internacional hasta donde se pueda, en los límites en que se puede, en torno a esta situación y entregar a las personas en el mundo, en la misma medida que se incorporen a la lectura y a estos esfuerzos, una herramienta para mejorar el mundo. Muchas gracias. Yo le pido, porque siempre nosotros hacemos un reconocimiento, en este caso también muy merecido, que el amigo Frei Beto se acerque a la presidencia para que en nombre del Consejo Mundial haga entrega de un diploma de reconocimiento al rector de la Universidad de Zaragoza. Frei, ¿tú lo pudieras leer ahí en tu español portugués? A ver, ven, aquí ven. Projeto José Martí de Solidariedad Internacional. Consejo Mundial del Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional, que tiene apoyo de la UNESCO y de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y de otras instituciones internacionales, entrega el presente diploma de reconocimiento ao Dr. José Antônio Maioral Murilo, rector magnífico de la Universidad de Zaragoza, y a su equipo de trabajo por la sensibilidad mostrada para entender la importancia del legado martiano en la formación de las nuevas generaciones, por el apoyo a los esfuerzos del proyecto José Martí de Solidaridad Internacional, destinado a extender y promover el pensamiento del autor de nuestra América, por el denodado empeño para asegurar la excelencia y el éxito de la 13ª reunión del Consejo Mundial, celebrada en Zaragoza entre los días 24 y 25 de septiembre de 2018 a los 25 días del mes de septiembre del año 2018. Dr. Héctor Hernández Pablo, coordinador ejecutivo. Bueno, menos mal que no me toca hablar a mí ahora, es el turno de la Diputación Provincial de Zaragoza. Martín, por favor. Buenos días, rector de la Universidad, vicerrector de Internacionalización y Cooperación, querido embajador de la República Hermana de Cuba en España, alcalde de Zaragoza, consejero de Vertebración del Territorio, subdirector general de la Oficina del Programa de Martiano, presidente de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz, don Jesús María Alemani, y presidente de la Fundación Cultura y Paz, don Federico Mayor Zaragoza. Un afectuoso saludo a todos los que participáis en este encuentro de solidaridad internacional centrado en la figura de José Martí, poeta, luchador por la independencia nacional y activista de cultura y de paz. Un encuentro convocado en una ciudad, en una provincia y una comunidad autónoma comprometidas con la paz, con los derechos humanos, con la diversidad y con la lucha contra los desequilibrios territoriales. El afán de la Diputación Provincial de Zaragoza, a la que representamos, y operativamente de la unidad que denominamos Cuarto Espacio, es el de ser referencia en los estudios y políticas sobre despoblación desde la coordinación con la Universidad de Zaragoza, con el Gobierno de España, con el Gobierno de Aragón, con los municipios, con las personas, con las asociaciones y con todos los agentes sociales y económicos que actúan y dinamizan el territorio. Y dirán ustedes, ¿qué es el Cuarto Espacio? El Cuarto Espacio es una marca para dar visibilidad a la provincia frente a la capital, Zaragoza.
en la que residen el 70% de sus habitantes, mientras que el 70% del resto de los municipios cuentan con menos de 500 habitantes. Es decir, que 7 de cada 10 corren un elevado riesgo de desaparición. Por eso, nos parece un acierto que en este encuentro internacional se haya incluido una jornada académica sobre despoblación, en el que podamos compartir estudios, experiencias y políticas de buenas prácticas que están aplicando países europeos y latinoamericanos, sin olvidarnos del caso australiano. Desde Aragón podemos aportar investigadores que llevan alrededor de 20 años trabajando en la despoblación. Podemos aportar la única cátedra específica en España, constituida hace poco más de un año por la Diputación Provincial y la Universidad, y podemos aportar actuaciones políticas concretas que compartiremos con ustedes en esta jornada académica. Según Naciones Unidas, en 2050, el 68% de la población mundial será urbana. Ahora lo es del 55%. Ese incremento se concentrará sobre todo en la India, China y Nigeria. En Latinoamérica, el 80% de su población ya vive en ciudades. Estamos, por tanto, ante un desafío local y mundial de primer nivel que conecta con el aislamiento y la pobreza, con la baja actividad económica, con el envejecimiento, con la soledad, con las elevadas tasas de dependencia, con la desaparición del patrimonio natural y cultural y con el cambio climático. Termino, rector, vicerrector. Gracias por invitarnos a colaborar en este encuentro que proyecta el compromiso de Zaragoza, de su provincia y de Aragón con la solidaridad y con la acogida, y que seguro que contribuirá a que la despoblación tenga más presencia en la agenda internacional. Muchas gracias a todos. Es el turno ahora del consejero José Luis Oro. Consejero. Muchas gracias. Muy buenos días. Mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento en nombre del Gobierno de Aragón por haber elegido Zaragoza, por haber elegido Aragón como sede de la 13ª reunión del Consejo Mundial del proyecto José Martí de Solidaridad Internacional. Pero, sobre todo, lo que quiero agradecer en nombre del Gobierno de una forma muy especial es la sensibilidad que representa, la sensibilidad que demuestra que en este marco, en el marco del proyecto José Martí, vaya a tener lugar una jornada académica específica dedicada a analizar la despoblación en profundidad y desde puntos de vista diferentes y complementarios. No voy a dar datos, pero en Aragón, sin duda, el principal reto colectivo al que nos enfrentamos es ese, la despoblación. Creo que es un gran acierto, como digo, que la despoblación cobre protagonismo en un proyecto internacional de solidaridad, porque el objetivo de alcanzar una sociedad igualitaria en la que toda la ciudadanía pueda gozar de una calidad de vida equivalente, de las mismas oportunidades, independientemente del lugar en el que libremente decida residir, es una cuestión fundamentalmente de solidaridad actual en el momento presente, pero también de solidaridad con las generaciones futuras. Mantener nuestro medio rural vivo y con futuro, gestionar de forma sostenible los recursos endógenos, custodiar y preservar nuestro medio natural y nuestra herencia cultural y patrimonial es una obligación con las generaciones futuras y también una forma de agradecer a las que nos precedieron lo que hemos recibido de ellas. Desde esa óptica, precisamente, de la solidaridad, desde el Gobierno de Aragón hemos impulsado una acción que hemos llamado el Fondo de Cohesión Territorial, una acción pionera destinada a pequeños proyectos, a microcirugía, a poder financiar en aquellas medidas concretas que desde el territorio, desde la óptica, visión concreta de cada lugar, se consideran adecuados para mejorar la calidad de vida de quienes ya viven allí y poder atraer a más personas. Sensibilidad. La filosofía de este nuevo Fondo de Cohesión Territorial consiste en trabajar de abajo arriba, que sean los propios vecinos y vecinas quienes decidan libremente sus necesidades, sus prioridades, que sean ellos quienes determinen lo que quieren, lo que necesitan, en definitiva, cómo quieren vivir. La convocatoria de ayudas y subvenciones destinadas a ayuntamientos y comarcas que acabamos de cerrar
ha sido muy bien acogida. Hemos recibido solicitudes del 40% de los municipios de Aragón, de 294, y de 25 comarcas, que representa el 75% de Aragón. En total, se nos han propuesto más de 821 proyectos muy concretos en ámbitos como la digitalización, la atención a las personas mayores, programas de nuevos pobladores, campañas de sensibilización, actividades culturales y destinadas a jóvenes, escuelas infantiles y comedores escolares, itinerarios de interés paisajístico, espacios de coworking. Como veis, estoy hablando de una visión que tiene mucho que ver con una forma de solidaridad internacional, de esa que busca el empoderamiento, que busca la autonomía para diseñar el futuro, que busca que los destinatarios de las medidas sean los verdaderos protagonistas del cambio. La conciencia del trabajo colectivo es sin duda fundamental para poner freno a la despoblación. Y el programa previsto para estos días, las experiencias, las conferencias, los debates, todo el intercambio de ideas que se van a producir desde ahora en Zaragoza es sin duda una grandísima oportunidad. Muchísimas gracias. Bueno, una parte del problema que mencionaba tanto la Diputación como el consejero es que Zaragoza es atractiva. Es atractiva por su economía, pero también por ser una ciudad amable, y tenemos a su alcalde que lo comentará mejor que nadie. Muchas gracias, rector. Bienvenidos y bienvenidas, autoridades políticas, académicas, en la figura de José Martí, querido embajador de Gustavo Bacín. De nuevo nos volvemos a ver. Bienvenidos a todos a esta ciudad abierta, amable, acogedora, participativa y solidaria, sobre todo. Decía Martí, amo la tierra amarilla, amo el Ebro lodoso y el pilar azulado. Con estas bonitas palabras nos dijo de alguna forma cuál era su imagen que tenía de nuestra ciudad. Una ciudad en la que yo también llevo toda mi vida adulta transitando por las calles por donde transitó José Martí, el Casco Viejo y el Gancho en las proximidades del Mercado Central. Y también, a modo de anécdota, ¿no?, recordar que yo recientemente leí a José Martí, aunque fuera en un espacio de la economía, de la literatura local, en la persona de Fernando Ribarés, que aunque no habló de la egregia figura en cuanto a los acontecimientos históricos vividos y propiciados por el propio Martí, sí que hace una ficción sobre las posibles correrías amorosas de Martí en nuestra tierra. Con lo cual, quiere decir que su figura sigue estando viva, incluso en personas de este gobierno local. Dicho esto, es obligado que, estando representante de la Diputación Provincial o del Gobierno de Aragón, y en el marco de esta importantísima jornada sobre despoblación, este alcalde tenga que salir al paso también de una injusta acusación que sufre a veces esta ciudad, ¿no?, un poco de Zaragoza contra Aragón, ¿no? Es evidente que los zaragozanos, la inmensa mayoría venidos de los pueblos y que siguen sosteniendo el medio rural, son las que proveen con sus impuestos el sostenimiento de instituciones como la Diputación Provincial, que luego va a revertir en el medio rural, o de la Diputación General. Pero es evidente que la despoblación nos sitúa en una reflexión diferente, en una nueva realidad en la que se invierte la relación, esa tradicional relación de dependencia entre la ciudad y el mundo rural, y a partir de ahora el campo va a ser sostenido de alguna forma por las ciudades. Esto en Aragón ya es una realidad, y casi podríamos decir que Zaragoza y Aragón son un laboratorio donde se experimentan, como ha dicho el consejero, las políticas de lucha contra la desigualdad crecientes entre ciudades y mundo rural. Fíjense cómo nuestra distribución poblacional, casi de la mitad de la población, nosotros hablamos del 55%, ha manejado el vicepresidente de la Diputación Provincial un 70%, casi reside en la capital. Casi el 70% en los 13 únicos municipios con más de 10.000 habitantes son los que residen, casi el 70% residen en esos 13 únicos municipios. Pero la inmensa mayoría de las localidades de Aragón, el 92%, tiene menos de 2.000 habitantes. Y esto plantea una solución o una situación muy difícil a la hora de imaginar soluciones. Las consecuencias de esta desvertebración son gravísimas. Faltan alternativas de empleo para jóvenes, dificultad de prestar servicios básicos, educación, sanidad, servicios sociales, movilidad, comunicaciones, cultura, ocio y un largo etcétera.
Nuestro medio rural cercano no tiene la capacidad de sostener económicamente por sí mismo todas las infraestructuras de servicios que garantizan las condiciones de vida exigibles para sus vecinos, precisamente debido a la despoblación, la dispersión geográfica y el alto grado de envejecimiento. Este es un reto al que nos enfrentamos hoy Zaragoza y Aragón y que cada vez más es el reto al que se enfrentan las principales regiones del mundo. Espero que durante estas jornadas veamos avanzar conclusiones fundamentales para seguir combatiendo este problema en el que se va a jugar buena parte de nuestro futuro como ciudad y como comunidad. Muchas gracias por vuestra asistencia, bienvenidos y que sean fructíferas estas jornadas en las que ya sobre esta inauguración estamos aprendiendo un montón. Gracias. Gracias, alcalde. Créanme si les digo que si hay un país en el mundo donde se quiere España y se quiere la Universidad de Zaragoza, es Cuba. Por eso es realmente una enorme satisfacción tener aquí a su máximo representante de nuestro país, a su embajador. Muchas gracias. Bueno, estimado rector, a quien felicito por el merecido reconocimiento que le entregó el querido Fray Beto. Estimado alcalde, que me es grato verlo de nuevo, conversar con usted de nuevo y demás autoridades acá, miembros del Consejo Mundial del proyecto José Martí y todos los presentes. Para mí realmente, cuando Héctor me motivó a venir a participar en esta reunión del Consejo, realmente yo me sentí sobrecogido de alguna manera, ¿no? Nunca me imaginé estar en medio de tanto conocimiento y tanta intelectualidad que realmente me sobrepasa. Pero creo que para mí es un honor y un placer por estar con todos ustedes, los miembros del Consejo, aquellos los que yo he crecido leyéndolos y me mantengo leyéndolos, ¿no? Y a muchos que por primera vez he tenido la oportunidad de conocerlos personalmente. Pero también es un honor estar acá en esta reunión del Consejo Mundial porque, bueno, el nombre es José Martí. O sea, la figura de José Martí es la que aúna, la que promueve la propia existencia de este Consejo, además del proyecto del cual ustedes son miembros de este Consejo. Martí, el cubano, el más universal de todos los cubanos, o tal vez el cubano más conocido universalmente, aunque nosotros hemos aportado unas cuantas figuras a la historia universal que también gozan de amplio reconocimiento. Pero es Martí aquel forjador de la unidad de nosotros los cubanos. Martí el apóstol, Martí el maestro, Martí el héroe nacional. Y así puede haber toda una cantidad de definiciones, pero todo se centra en honrar y venerar la figura de nuestro héroe nacional. Martí nos enseñó a nosotros los cubanos muchas cosas. Nos enseñó a ser honestos, a amar a la patria, a ser integrales, a buscar la verdad, a ser independientes, a buscar la integración. Pero también nos enseñó, y que es el motivo de este proyecto, la solidaridad internacional. Yo pienso que nunca antes en la historia de la humanidad el enfrentamiento a los grandes retos que enfrenta y su solución, solo por mencionar algunos, el cambio climático, la migración, la pobreza, la conflagración nuclear, la alimentación, el agua, la paz, la despoblación, cuya solución pasa únicamente por los esfuerzos mancomunados de todos los países y naciones, de todos los hombres y mujeres. Y es precisamente esta solidaridad internacional la que nos enseñó Martí, la que guía este proyecto que celebra su 13ª reunión de su Consejo Mundial en preparación de una nueva versión de la Conferencia por el Equilibrio del Mundo, su 4ª versión, a la que estamos obligados a promover. Debe ser motivo de orgullo que en esta edición en la Universidad de Zaragoza se reúnan intelectuales de alto quilate que vienen de distintas partes del mundo, todos ellos unidos por la necesidad de la promoción de la solidaridad internacional. Para mí es una maravillosa oportunidad, como decía, para conocerlos personalmente, para escucharlos y aprender de ellos como un simple estudiante. Como representante de Cuba, les reitero nuestro estricto compromiso y apoyo a la solidaridad internacional y al diálogo como única forma de la solución de
de los conflictos, principios los cuales promovemos y practicamos como un principio martiano de nuestra política exterior. No damos lo que nos sobra, compartimos lo que tenemos. Nuestros médicos, trabajadores de la salud, la educación, el deporte y en muchas otras esferas pueden ser encontrados en los más recónditos lugares del mundo, allí donde sus servicios son necesarios y no son garantizados. Es simple y llanamente solidaridad internacional, aquella que nos enseñó Martí, que nos supera y nos sobrepasa. La solidaridad que promueve este Consejo Mundial en defensa del futuro de la humanidad y de la sobrevivencia de la raza humana. Realmente agradezco la invitación del Consejo Mundial por haberme invitado a estar en esta sesión de su consejo, por supuesto a la Universidad de Zaragoza, a la cual le debía, estoy pagando una deuda, es una deuda con esta universidad, visitándolos y estando presente con ellos aquí. Simplemente les deseo muchos éxitos en la reunión del Consejo y, por supuesto, los esperamos en La Habana. Muchas gracias. Bueno, es difícil hablar después de todos los parlamentos que me han precedido, autoridades, miembros del Consejo Mundial, señoras y señores, Federico Mayor Zaragoza, que representa lo que aún humildemente le hubiera gustado ser un científico humanista, aquí de un científico humanista. Eso que cada vez abunda menos y que es tan necesario. Gracias por acompañarnos. En primer lugar, quiero agradecer este reconocimiento a nuestra universidad, a mis compañeros del Consejo de Dirección que se han esforzado para que hoy nos veamos todos aquí, y a todas las organizaciones que nos han apoyado y a todos los intelectuales que nómina en 2 días en Zaragoza. Tenemos una nómina de intelectuales que es difícil de concentrar en tan poco espacio de tiempo en el mismo lugar. Haber ayudado un poco a que esto sea posible es una gran satisfacción. Y además, para tratar de la solidaridad internacional y de un problema que ahora le acucia, las migraciones hacia las ciudades y las migraciones hacia los países. Nosotros hablamos de Europa, de nuestra frontera sur a la que pertenecemos. Pero esos niños y niñas que salen de Honduras y caminan kilómetros y kilómetros atravesando países con riesgo de su vida para llegar a encontrarse con una valla dentro de poco, con un muro. Este mundo que para afrontar los retos que tiene muchos, porque estamos ante una segunda revolución comparable a la industrial, o quizá mayor porque va a ser más rápida y de más calado, nos enfrentamos cerrando fronteras o inventando fronteras. Nos enfrentamos cambiando el himno de la internacional por la nacional. Nos enfrentamos así a estos retos. Por eso es importante que gente de este calado nos ayude a pensar ahora y en La Habana en enero sobre cómo afrontar esto. La verdad es que aquí ya vivimos en el primer mundo la creación de bolsas de pobreza, la creación de despoblación, pero hay que tener esperanza. El mundo del futuro o será sostenible o no será, pero esta revolución verde que nos va a obligar tiene que ser también una revolución solidaria. Ese medio que despoblamos va a tener oportunidades. La bioeconomía, la simbiosis industrial, las energías alternativas van a poner de nuevo oportunidades en este mundo. El petróleo viaja en barco y ha concentrado lo que ha concentrado y donde no ha concentrado, pero el sol y el viento no tienen lugares. Y tenemos que aprovechar esta oportunidad para que este nuevo mundo sea un mundo solidario, entre todos. Ustedes ya saben cómo el mundo fue capaz en 2 desastres en el siglo XX de asimilar la revolución industrial. No caigamos en el error de provocar nuevos desastres por no saber asimilar esta nueva revolución de manera solidaria. Y José Martí sigue presente. Y para que vean que sigue presente, y con esto acabo, he seleccionado poquito de los versos sencillos. Y si después de leerlo ustedes piensan que José Martí no está presente, nos vamos todos de aquí. Yo sé de un penar profundo entre las penas sin nombres,
la esclavitud de los hombres es la condena del mundo. Bueno, no caminemos hacia la condena. Bueno, yo creo que... ¿Paco? Sí, doy por inaugurado esto y ya pasamos a que nos hable alguien que hablará mucho mejor que yo.